Bueno, la realidad es que Boca estuvo mucho más cerca de lo que muchos creíamos de sacar un resultado contra el Bayern Múnich. Perdió 2-1, estuvo muy cerca, muy cerca. El segundo tiempo de Boca fue realmente bueno y tuvo la oportunidad de llevarse un punto que era de oro. Por eso el otro día la mayoría de los hinchas de Boca se fueron orgullosos por lo que dieron el equipo contra el Benfica y yo me había ido medio triste y con bronca porque sabía que a la larga te podía pasar factura. Ese empate sobre el final, ese cabezazo de Otamendi. Porque hoy el resultado, vamos a ser sinceros, la mayoría, más allá de lo del otro día, más allá de lo que pasó con Flamengo, con Palmeiras, con Botafogo, y uno pensaba que podía llegar a perder y por más goles. Es más, un 2-1 termina siendo hasta un buen resultado, si querés, al lado de lo que nos esperábamos. Boca compitió al máximo con una jugada de Merentiel increíble que realmente ninguno podíamos creer cómo hizo ese gol. Estuvo ahí, pero claro, también hay una diferencia abismal. Yo no voy a ser como los que en la semana le sacaron mérito al empate de Boca contra Benfica, demeritaron al Benfica, dijeron que era un equipo que no existía. Sí, no es el equipo que todos creíamos. Ahora, el Bayern Múnich es otra cosa. Basta con ver el 11 titular, basta con saber un poquito de fútbol europeo, ver el banco de suplentes. En el segundo tiempo entró Musiala, que es uno de los candidatos a pelear por el Balón de Oro en los próximos años. Termina saliendo porque se sentía mal y entra Müller. O sea, estamos hablando de un contexto totalmente distinto al de Boca, que en el segundo tiempo también puso a Braida Russo, que entró bien, pero después terminó poniendo a Ceballos, que hace rato que no se puede mover y que no debe vestir la camiseta de Boca, y en el banco no tenía nada. Y los supuestos referentes también, que supuestamente deberían poner la cara en estos momentos, estaban incluso afuera del banco, como pasa con Cavani. Bueno, la realidad es que demasiado hizo Boca, demasiado, demasiado. Venían pasando tantas cosas que la ilusión era muy grande, pero incluso algunos éramos realistas. El Bayern Múnich le sacaba mucha diferencia a Boca y aún así Boca tenía una oportunidad de oro hoy de tapar un poco lo que fueron los fracasos de este último año y medio, tapar lo que pasó con Alianza Lima. Boca estuvo cerca, yo creo que con el empate el equipo iba a ser mirado completamente de una manera distinta. Obviamente el resultado te condena, lo que te pasó con Benfica también, y bueno, ahora se tiene que dar un milagro en la última fecha. Creo que Boca le tiene que meter 7 goles al Auckland y esperar que el Bayern Múnich, que creo que ya está clasificado, le vaya a jugar con todo al Benfica. Cosa de la que yo dudo mucho, porque hasta arreglando un empate clasifican los dos y dejan a Boca afuera, que demostró ser un rival muy incómodo para ambos. Bueno, está muy difícil sobre todo por lo que pasó el otro día y es por eso que yo me lamentaba tanto. Tenía alguna ilusión también porque la defensa del Bayern dentro de lo que es un equipo de elite era flojita. Vos lo veías a Stanisic, no era una figura. Ta era un tipo que hasta podía pecar de lento. Yo la verdad que a Leimer no lo tenía tan visto, pero era una defensa con la que podía llegar a tener una jugada como la que tuvo Merentiel en el segundo tiempo, que bueno, igualmente Merentiel hizo una jugada extraordinaria y le dio toda la ilusión al hincha de Boca que bueno, durante unos minutos pudo por lo menos ilusionarse con un empate. Vamos con el primer tiempo. A los 8 minutos llegó el gol de Olise, que fue olímpico, que ya estábamos todos como diciendo, bueno, si nos embocan antes de los 10 minutos nos van a meter 5 goles, porque ¿qué es lo que vos pensás en el arranque del partido? Y aguanto 20, 25 minutos sin que me metan un gol y a partir de ahí el partido va a empezar a cambiar. Bueno, por suerte cobró full de Nabri contra el arquero. Para mí es infracción del delantero alemán. Para mí está bien cobrado el full. Y es más, cuando vi la primera repetición sabía que lo iban a anular. Y eso como que le dio un poco de respiro a Boca. Pero el Bayern sabíamos que iba a salir con todo. El primer tiempo, muchachos, el Bayern Múnich dominó la pelota todo el primer tiempo. Boca solamente tuvo 5 minutos en los que más o menos se pudo acomodar, tenerla un poquito. Que fue cuando tuvo esas dos jugadas Zenón. Un tiro libre y otro tiro que sacó con unos reflejos increíbles Neuer. Este Neuer también que tiene 250 años y va a seguir atajando. Y a los 18 minutos llega el gol de Harry Kane. Un Harry Kane que también en segundo tiempo, cuando más lo necesitó el Bayern Múnich, es un 9, muchachos. Es el mejor 9 del mundo. Competirá con Lautaro Martínez, con Haaland, con lo que ustedes quieran. Pero el tipo es una especie de 9 y 10 mezclados en un mismo jugador. Porque
es letal, por algo tiene por momentos más goles que partidos jugados. Y cuando se tira atrás, es hasta que te arma el juego, es hasta que te conecta los volantes con los delanteros, es el tipo que empuja para adelante al equipo. Es un fenómeno Harry Kane, e hizo un gol que bueno, rechazó corta Advíncula y quedó solo. La realidad es que también hay una falta de atención en Boca para marcarlo. Y Bayern Múnich se ponía 1-0, apenas a los 20 minutos. La realidad es que el Bayern siguió atacando, se perdió un montón de chances en el primer tiempo. Creo que conté una de Coman abajo del arco solo, alguna más Harry Kane cerró, Olise se perdió un mano a mano también. La realidad es que en el primer tiempo sí, Boca no había salido con la misma intensidad que con Benfica. Y el Bayern Múnich podría haber metido algún que otro gol más. Se podría haber ido tranquilamente en el entretiempo 2 o 3-0. Por eso, irte al entretiempo 1-0 abajo nada más, con lo que había sido el desarrollo, era muchísimo. Obviamente todo lo que voy diciendo, pónganlo en el contexto de la diferencia que hay entre el plantel de Boca y el Bayern Múnich. Porque, digo, por ahí lo podemos criticar a Russo con algún cambio, lo podemos criticar a Advíncula cuando lo pasó Coman. Pero claro, estás poniendo a Advíncula, que tiene 35 años, casi un año y medio que no juega bien, a marcar a Coman, que es uno de los tipos más rápidos del mundo. Pongámoslo en ese contexto siempre, porque de verdad, la verdad es que el papel que hizo Boca hoy, más allá de algunos matices que vamos a ir marcando, fue muy bueno. Marquezín también es uno de los responsables que hizo que Boca solamente se vaya 1-0 abajo, le tapó el mano a mano a Olise, que, digo, para mí en esa jugada Olise del primer tiempo la termina canchereando. Si bien Marquezín se tira muy bien abajo, se la saca muy bien, si el tipo definía al 100% la metía. Era un gol cantado y bueno, por suerte Olise boludeó todo el partido. Después es el que mete el 2-1, pero muchos diciendo sí, es un fenómeno, sí, tiene una técnica bárbara, es un jugadorazo. Ahora es medio pechito también, medio que cuando lo empezaron a pegar un poco arrugó y vieron que el otro día con el Oakland iban 8-0 y tiró una rabona, ¿viste? Esos jugadores son medio fantasma. Bueno, así lo vi yo por lo menos a Olise, que después terminó metiendo el segundo, porque también sí, la realidad es innegable que tiene una calidad bárbara. También es verdad que en el primer tiempo Olise apareció muy solo, porque Velasco no lo terminaba de ayudar demasiado a Blanco y Laimer pasaba, entonces le hacían el 2-1 y la mayoría de los ataques del Bayern Múnich llegaron por ese lado. Me parece que ahí Russo tendría que haber optado por poner lo que yo por lo menos preveía antes del partido, que era que juegue Braida, que termina entrando bien en el segundo tiempo, por lo menos en lo defensivo, y que juegue por Palacios, que ya voy a hablar de Palacios, que no lo puedo ni ver, que otra vez su partido me dio bronca como el otro día, pero por ahí poniendo la Braida y poniendo la Velasco más libre, se podía llegar a dar de otra manera. Igual, muchachos, insisto, alguno pensará que es un detalle mayor, otro menor. El partido va a ser así. 85, 80, 75 minutos, lo lógico era que Bayern Múnich domine, más allá de que es un equipo europeo. Hablo por los nombres, o sea, Musiala tiene un valor de mercado mayor a todo el plantel de Boca y entró 5 minutos. Después la cantidad de delanteros que tiene se le caían de los bolsillos. Es demasiada la diferencia, demasiada. Ya el segundo tiempo estuvo mucho más parejo el partido, mucho más parejo. Boca salió con otra actitud, Boca salió a pararse unos metros adelante. Fue otra cosa durante casi todo el segundo tiempo. Yo creo que ya con el 2-1 lo liquidó el Bayern, pero ese cambio de actitud, ese cambio de parado en la cancha hizo que Boca pueda llegar al empate. Más allá de que fue una genialidad de Merentiel, ¿no? Pero tuvo algún que otro acercamiento a lo que parecía imposible. El arco a Boca en el primer tiempo le quedaba lejísimos. A los 60 entra Braida por Zenón, un cambio que a mí me sorprendió. Yo lo hubiese sacado a Palacios o en su defecto a Velasco, no, lo sacó a Zenón, que tampoco Zenón estaba jugando un partidazo. Zenón también no es el mismo de los primeros 6 meses cuando llegó, que la rompía toda. Pero bueno, era el único que había pateado el arco hasta el momento. Y un ratito después llega el gol de Merentiel. Un Merentiel que ya definitivamente es un poco fuerte. Tampoco voy a decir que es ídolo ni mucho menos, pero sí que es el jugador más querido de Boca y más determinante de Boca en los últimos tiempos. Goles en instancias decisivas de Copa Libertadores, goles a los grandes, a San Lorenzo, a Racing, a River, gol al Benfica, gol al Bayern Múnich. Hoy si Boca pudo revivir en ese segundo tiempo fue por ese gol de Merentiel. Una genialidad, definió. De verdad, me recordó a un gol que tranquilamente puede ser uno de los grandes 9 de Europa, no solo en la actualidad, sino también antes. Cómo le ganan velocidad a Ta, cómo le tiran la pelota cortita para sacarse encima a Stanisic y define muy bien. ¿Estaba mano a mano? Sí,
pero Neuer es gigante y el tipo definió de manera perfecta, empató el partido y si bien quedaban como 25 minutos iba a ser muy difícil que Boca lo aguante, le dio esa ilusión y esa esperanza a un Hard Rock Stadium que estuvo repleto de hinchas de Boca, otra vez la hinchada de Boca a la altura, como el otro día contra el Benfica. Creo que anunciaron que el estadio estuvo lleno. No sé cuántos alemanes habrán habido en el estadio, pero la mayoría, sin dudas, eran hinchas de Boca. Russo empezó a hacer cambios, entraron Alarcón, Jiménez, Sarachi y Ceballos por Palacios, Belmonte, Merentiel y Velasco. Y a los 83 llega el gol de Olise, otra vez sobre el final. También fue medio que una carambola, había como 18 jugadores del Bayern Múnich adentro del área de Boca, pero fue medio que una carambola que le termina quedando a Harry Kane. Y Harry Kane con toda su jerarquía se la tira al costadito y Olise con todo el arco libre define y pone el 2-1 y claro, te quita toda la ilusión que tenías de poder sacar un punto que iba a ser un puntazo. Boca también es verdad que no liga últimamente, el otro día con Benfica hizo todo para ganarlo y se lo empatan sobre el final, hoy hizo todo para sacar el punto y se lo sacan sobre el final. Bueno, hay algo también en Boca que en el último tiempo no le permite ligar cuando tiene que ligar, cuando necesita una pequeña ayuda del destino. Pero vuelvo también a lo mismo. Más allá de la diferencia, Boca en el banco de suplentes no tiene nada. Vos ves los cambios de un lado y del otro. En el Bayern entró Musiala, entró Pavlovich, entró Sané, entró Müller. De titular jugaron Nabri, jugó Olise, jugó Harry Kane. Son demasiados nombres, demasiados. Russo miraba al banco de suplentes y no tenía nadie. Tenía que ponerlo a Braida, que llegó recién y tuvo su debut contra el Bayern Múnich en un Mundial de Clubes. Después veías a Martegani que estaba fuera del banco. En el banco estaba Hanson, Ceballos que pobre, necesita ya irse o a la MLS o a la Primera Nacional, donde sea. Pero el ingreso del otro día fue espantoso. El de hoy también, el de Jiménez lo mismo. Jiménez que era de lo más rescatable de Boca. Un espanto como entró el otro día y lo mismo hoy. Y se hace muy difícil. Yo sabía que el momento en el que Boca tenía que aprovechar era en los últimos minutos del primer tiempo y los primeros minutos del segundo. Ahí cuando por ahí el Bayern puede bajar un poco el ritmo y antes de que hagan los cambios que terminaron haciendo después. Bueno, Boca aprovechó con el gol de Merentiel, tuvo alguna oportunidad más, pero bueno, la realidad es que en relación a las que tuvo el Bayern y las que tuvo el Boca, podría haber terminado mucho peor el resultado. Pero demasiado hizo, insisto. Un poquito de algunos jugadores. Velasco, yo creo que tiene más ganas que otra cosa. Hay voluntad de revertir la situación, hay voluntad de demostrar por qué Boca pagó 10 palos por él. El primer tiempo no me gustó demasiado, el segundo tuvo mejores intervenciones, por lo menos ahora puede aguantar un poco más la pelota, puede tener un poco más de criterio. Yo veo una evolución respecto a lo que vimos en el primer semestre. También tuvo mucho despliegue, más allá de que no terminó ayudando a Blanco como tenía que ayudarlo. Pero bueno, la verdad es que no alcanza. ¿Qué quieren que les diga? Le valoro el esfuerzo, le valoro las ganas, pero no alcanza. Lo que no es que no alcanza, sino que es asqueroso, es el chileno Palacios, que hoy no tendría que haber sido titular para mí. Demasiado lo bancó Russo en los dos partidos, no solo poniéndolo de titular, sino con los minutos que le dio. El tipo recibe la pelota y juega como si fuera Riquelme, viste, que venía de jugar un partidazo contra el Palmeiras, contra el Real Madrid, que venía de ganar todo, y Palacios no ganó un carajo y llegó recién, pero los partidos de Palacios desde que llegó son como para decirle a Riquelme que lo mande, no sé, a Arabia, a Chile de nuevo, donde sea. Da bronca ver a Blanco entregándose y dejando el alma por el equipo, da bronca ver a Costa haciendo lo mismo y jugando un partido 10 puntos y que este tipo camine la cancha. Viste, ya como que no da. No da verdaderamente y tendría que haber salido él por Braida antes que Zenón, que insisto, Zenón no la rompió y si Boca tuviera a Zenón, Palacios y Velasco en el nivel que pueden dar o que dieron en algún momento en sus carreras, incluso Boca podría haber hecho más. Pero claro, los tres están en un nivel muy lejano a lo mejor que pueden dar y por eso tampoco es que Boca pudo crear demasiado ni pudo contrarrestar al Bayern Múnich. Lo de Advíncula por momentos es desesperante. Había gente, por ejemplo, pidiendo que salgan en el entretiempo y la realidad es que en el banco tenés a Blondel. Muchachos, Blondel las veces que le tocó jugar después de la lesión fue incluso peor que Advíncula y yo lo dije, Advíncula te hace pedir a Blondel y Blondel te hace pedir a Advíncula. En un partido como este tiene que jugar Advíncula por la experiencia, porque en todo caso entiendo que es más firme tanto atacando como defendiendo, pero su nivel es paupérrimo. Imagínate si le ponen a Coman por su costado. Fue flojo lo de Advíncula en general también. Lo mencioné recién, Costa y Blanco.
Partidazo hoy, partidazo el otro día. La verdad que Costa debe ser el jugador que más me cerró el culo porque yo dije que era una locura ir a buscarlo, que estaba mal y me equivoqué. Me equivoqué porque la rompió todos los dos partidos. Hoy lo marcó a Harry Kane y lo hizo perfecto, perfecto. Después, lógicamente, muchachos, en alguna jugada le van a ganar, en alguna jugada Boca va a quedar mal parado. Termina siendo lo lógico y por eso digo que Boca peleó demasiado. Si le preguntabas a cualquiera, la idea era perder por la menor cantidad de goles posible. Y bueno, un 2-1 termina siendo un resultado dentro de todo positivo. Blanco lo mismo, Blanco también corriendo, se cruzaba la cancha para presionar y el tipo después volvía a pararse como lateral izquierdo, partidazo de Blanco, dejando la vida, entregándose al máximo. Bueno, de Merentiel no sé qué más decirle porque yo a Merentiel hace muchísimo tiempo que lo elogio, hace muchísimo que les digo que desde que llegó se transformó como futbolista porque Merentiel llegó para ser suplente de Benedetto y de Cavani y terminó siendo titular sobre ellos dos y terminó demostrando muchísimo más, no solo en partidos por el torneo local contra Sarmiento, contra Central Córdoba, sino en los partidos importantes donde te pide aparecer el hincha de Boca. Hoy el gol que hace Merentiel es pero... Si lo hubiese hecho cualquier 9 que vos te imagines que juega en alguna de las 5 ligas grandes de Europa, hubiese sido normal. Bueno, lo hizo Merentiel y fue un gol realmente impresionante que le devolvió la ilusión al hincha de Boca por lo menos por unos minutos y que antes de los dos partidos, si le prendías velas a alguien, era Merentiel. Sabíamos que la única ilusión para poder convertir un gol o para poder sacar un resultado en ataque de Boca era Merentiel. Es Merentiel, no hay mucha vuelta que darle. Merentiel está en un nivel altísimo en este momento y tuvo muchos muy buenos momentos en Boca. Es verdad que en algunos momentos bajó, yo creo que no era como para mandarlo tantos partidos al banco como hizo Gago, yo creo que en algún momento mereció ir al banco porque Jiménez también estaba muy bien, pero bueno, con Gago ni siquiera jugaba, ni siquiera era la alternativa y hoy Merentiel me parece que por lo menos honra tener la cinta de capitán en este Boca. Bataglia me gustó también, me gustó en su función de número 5, otro jugador que yo creí que en esa posición no iba a rendir y que iba a estar muy lento y la verdad es que dentro de todo me gustó y hay que destacar el milagro que hizo Russo. Hizo un milagro, sin banco de suplentes, incluso teniendo que armar un 11 con jugadores como Palacios, con jugadores como Belmonte, que a mí hoy la verdad me pareció que estuvo flojo, pero en general no me gusta, sin nada hizo que este equipo le compita al Benfica, le compita al Bayern Múnich y llega a la tercera fecha con chances muy remotas, pero con chances al fin de clasificar a octavos de final. Y en caso de que Boca pase como segundo, enfrentaría al Flamengo. La realidad es que, nada muchachos, demasiado se hizo me parece. Estuvimos muy cerca otra vez. Un parrafito, ni siquiera, no quiero hablar de Rojo, la verdad, pero... Costa llegó al límite porque estuvo en duda. Hasta hoy a la tarde podía llegar a jugar Rojo. Estaba la posibilidad de que en el segundo tiempo Rojo termine ingresando y el tipo se hace amonestar estando en el banco de suplentes. No tiene nada en la cabeza. Yo leí antes del partido que a la vuelta iba a rescindir el contrato y se iba a ir de Boca. Ojalá sea cierto porque tipos como ese, de verdad, yo no le quiero dedicar nada porque ya quedémonos con el partido, pero son cosas que no me dejan de sorprender. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen un like, comenten cómo vieron ustedes el partido y nos vemos en el próximo.